Buenas tardes a todos. En nombre de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife, sean ustedes bienvenidos. Y estamos aquí para la presentación del libro La sanidad en el Valle de Aridane, cuyo autor es don Osvaldo Izquierdo Dorta, a mi izquierda, doctor en Filología Románica por la Universidad de La Laguna y catedrático de Lengua y Literatura. A mi derecha se encuentra don Juan José Afonso Rodríguez, director general de San Juan de Dios y es el responsable de la presentación de este libro. Y ya a la izquierda de la mesa, el periodista y director de Ediciones Idea, don Francisco Pomares. Cuando quiera, don Francisco Pomares tiene la palabra. Hola, muy buenas tardes, noches. Es un placer estar en la Real Sociedad Económica, que además es mi casa, porque soy miembro de la Real. Y siempre es un placer venir aquí. En esta ocasión, para un acontecimiento que en Canarias comienza a ser casi un acontecimiento extraordinario, que es la presentación de la segunda edición de un libro, en un tiempo en el que es bastante complicado que se publique en primeras ediciones. Lograr que se publique en segunda es, desde luego, algo absolutamente meritorio. Y el mérito en este caso es absolutamente de Osvaldo Izquierdo. Osvaldo, como ustedes saben, es un trabajador, lo saben porque me imagino que la mayoría son amigos de él. Es un trabajador incansable, es un polígrafo inquieto, no para de escribir. Es lo que los editores llamamos el terror de un editor, porque entrega los originales 10 días antes de que tengan que salir de imprenta para las presentaciones, y así salimos. Bueno, a mí me hace, cada vez que tengo que presentar un libro suyo o que entregar un libro suyo, pierdo 4 o 5 kilos. Le prometí antes de entrar que iba a ser brevísimo, que no iba a tardar más de un minuto y medio en esta presentación, porque tenemos a dos pesos pesados para hablar de este libro. Como ya han dicho, uno es Juan José Afonso y el otro es el propio Osvaldo. Y aquí se da otra circunstancia singular y curiosa, ¿no?, que es la presencia de un maestro y un alumno. Osvaldo fue durante mucho tiempo profesor de Juan José Afonso, y Juan José Afonso fue uno de los mejores alumnos de Osvaldo. Les dejo con ellos y no les aburro mucho más. Muchas gracias por venir. Muchas gracias, don Francisco. A continuación tiene la palabra don Juan José Afonso Rodríguez, que, como dije anteriormente, va a presentar el libro. Profesor de literatura y salir airoso del trance es tarea imposible. Y a pesar de ser consciente de ello, me encuentro hoy aquí ante ustedes con este encargo. Cuando el profesor Izquierdo me solicitó que lo hiciera, mi primer impulso fue decir que no. Pero supongo que su maestría docente y persuasiva, que los años no han menguado, es la responsable de que hoy suceda esto. Estamos ante un libro fruto de un intensísimo y prolongado trabajo, una obra que contextualiza en un espacio geográfico concreto y pequeño, pero en un escenario temporal amplio, reseñas de personas que dieron mucho de sí mismos para mejorar la vida de sus coetáneos. También de otras personas que siguen intentando y consiguiendo emular lo que esos gigantes hicieron y sobre cuyos hombros nos encaramamos de la mano de don Osvaldo para otear el futuro. Estamos ante la segunda edición de este libro, hecho que, en palabras de su autor, es infrecuente en estas latitudes, a lo que yo me permito añadir que puede ser infrecuente, pero para los que conocemos a don Osvaldo y hemos disfrutado de la lectura de su obra, es un hecho que no sorprende en absoluto. El profesor Izquierdo Dorta ha puesto trabajo, investigación, erudición, pedagogía y, sobre todo, pasión en las páginas de su obra. Cuando estas actitudes coinciden en una persona y se plasman en un trabajo, el éxito no es solo previsible, está garantizado. No voy a hacer un recorrido biográfico del devenir de don Osvaldo como escritor, como ensayista, como cronista o como poeta. Ni siquiera lo haré por su faceta como docente y responsable de instituciones y programas educativos. Basta señalar que varias generaciones le debemos a él buena parte de ese pozo necesario en la formación académica y personal sobre el cual hemos ido, más o menos acertadamente, construyendo nuestra trayectoria profesional y vital. Sí quiero, si me lo permiten, compartir con ustedes alguna vivencia de mi adolescencia, en la cual don Osvaldo ocupó un papel central. Conocí al profesor Osvaldo Izquierdo en las aulas del Instituto Eusebio Barreto Lorenzo de los Llanos de Aridane, hace ya más años de lo que me gustaría reconocer.
Algunas de las personas mencionadas en este libro éramos entonces adolescentes, estudiantes de bachillerato, y don Osvaldo, nuestro profesor de literatura. En su posición formal nos explicaba lecciones, nos hacía preguntas y exámenes y nos calificaba. Pero simultáneamente, y este es mi recuerdo vívido, era el profesor que nos ilusionaba por la lectura, por la tertulia y la reflexión dialogada. En una época crucial de la vida de aquellos adolescentes que despertaban al mundo en un entorno predominantemente rural, en la trasera o la espalda de la isla, dicho en sus propias palabras, pero en un ámbito en el cual crecía una pequeña burguesía con deseos de ilustración y en el que en general subyacía el deseo por el conocimiento y ampliar el horizonte vital, don Osvaldo fue en gran parte responsable de estimular y acrecentar esas ansias de mejora. Recuerdo que a principio de curso nos dictó un listado de lecturas obligatorias, 10 o 12 libros en total. En aquella lista estaban obras de García Márquez, de Pío Baroja, de Becker, de Homero, de Leopoldo Alas, de Chejov, del Tolstói, etcétera, etcétera. Estaba también, y era el primero de la lista, la Biblia, que nos instó a leer críticamente y a descubrir la literatura que esta obra universal contiene. Descubrimos de su mano el Deuteronomio, completamos la lectura del Pentateuco y algunos incluso nos aventuramos en el disfrute de la poesía y la musicalidad intrínseca del Cantar de los Cantares. De cada uno de los libros de aquella lista obteníamos luego, en charla abierta en el aula, elementos de referencia para el análisis de cuestiones cotidianas, de tal forma que nuestra mente se estructuraba buscando paralelismos entre la realidad mágica de Macondo y la realidad plagada de magia del Paso, por ejemplo, o similitudes entre personajes de los cuentos de Chejov y algunos de nuestros vecinos. Desde este recuerdo, creo que es fácil comprender el enorme y totalmente inesperado honor que es para mí dirigirles estas torpes palabras en este acto. A ustedes, y especialmente a don Osvaldo, he de pedir perdón por mi osadía al aceptar este encargo. Este es un texto peculiar, diferente, no solamente por lo menos del constructo literario del relato, que se apoya en citas fidelignas y rigurosas y es fruto de una exhaustiva y cuidadosa revisión de fuentes. También lo es porque simultáneamente cuida la anécdota, el hecho particular y significativo en la descripción de los personajes que son el esqueleto de la obra. Otra de las peculiaridades estriba, a mi juicio, en que el profesor Izquierdo, con singular maestría, delimita primero, da forma y estructura cronológica y geográficamente después, las biografías concatenadas de unos personajes que se desarrollan en un entorno determinado, la vertiente oeste de una isla atlántica, geográficamente cerca de África, administrativamente europea y emocional y culturalmente caribeña. Los condicionantes sociales, económicos, políticos, de planificación e indicadores de salud poblacional del Valle están magníficamente definidos. Estamos, a mi juicio, ante la segunda edición ampliada y mejorada de una obra referente imprescindible en la historia, cito una vez más, de la espalda de La Palma, que este libro de don Osvaldo traen al frente y exponen ante nuestros ojos. La breve pero exacta explicación de la política sanitaria del país durante el periodo que abarca el libro pone el marco normativo dentro del que se entiende mejor el modo de acción de los personajes. Datos de morbilidad y mortalidad, así como una enumeración de los procesos nosocomiales prevalentes en cada época, nos muestran una evolución similar o comparable al resto del país, y yo diría del continente, con una lucha perpetua de la ciencia, el conocimiento y la prevención sobre las patologías infecciosas en un tiempo, mientras que progresivamente asistimos, también en consonancia con el resto del mundo occidental, a un alarmante aumento de los procesos cardiovasculares y tumorales que ocupan el lugar que antaño tuvieron las neumonías, la difteria o la tuberculosis, por poner algunos ejemplos. Este progresivo cambio en las causas de enfermedad y, en último término, de mortalidad, son claros indicadores de la evolución sociológica y económica que condicionan un estilo de vida claramente diferente y reconocible que se inicia en la última mitad del pasado siglo en nuestro país y del Valle de Aridane como parte del mismo. En este cuadro general se van desplegando las vidas y anécdotas de los personajes, verdaderos referentes por su compromiso y su efecto sobre la evolución social y de los indicadores de salud.
La lectura pausada y atenta nos lleva a descubrir tipos únicos, peculiares, que en un momento determinado del Valle de Aridane fueron, algunos siguen siéndolo, personalidades con capacidad de liderazgo y, consecuentemente, con capacidad de influencia, tanto por su saber y decir, cuanto y, sobre todo, por su hacer. Exponentes todos ellos de lo más noble de este quehacer en el mundo de la salud y la enfermedad. Un servicio prestado, y esta es la esencia, un servicio prestado por personas para ayudar a otras personas. En esta actitud se resume eso tan de moda de la humanización de la asistencia que nunca debería haber dejado de estar en lo nuclear de esta profesión. Son muchas las peculiaridades de este libro, pero quizás la más destacable por lo inusual es que el autor decididamente incorpora al elenco de actores en la sanidad del Valle de Aridane a profesiones y, por tanto, a personas que habitualmente no se incluyen. Los médicos y los enfermeros suelen tener un papel de actores principales en cualquier escrito sobre prestación y ordenamiento sanitario. Menos habitual es que lo estén los farmacéuticos y veterinarios. De rareza podemos considerar el listado de auxiliares de clínica, mancebos de botica o protésicos dentales. Pero absolutamente inusual y valiente es incorporar a curanderos y sanadores. A mi juicio, hemos de felicitar al autor por este hecho. En un momento en que están en entredicho, por decirlo suavemente, las pseudociencias y las terapias alternativas, creo que es de justicia incorporar al relato al menos algunas de las figuras que en un tiempo histórico determinado y en un entorno social concreto jugaron un papel, yo diría, central en el mantenimiento de la salud, al menos emocional, de una población rural, escasa en medios económicos y, desde luego, con un número absolutamente insuficiente de profesionales con formación académica estructurada en las bases científicas del conocimiento fisiológico y de la patología. No me atrevo a decir si el mal de ojo se corresponde a una entidad nosológica identificable, pero sí he conocido a muchas personas que, estando en una situación anímica y, consecuentemente, física, de deterioro funcional evidente, se recuperaban tras la interacción de alguna de estas personas que, tras rezados, masajes e imposición de manos, conseguían una aparente y milagrosa recuperación. También esto forma parte del manejo de la salud y de la enfermedad en el Valle de Aridane. No debo extenderme aquí en señalar datos biográficos de los múltiples personajes que iluminan las páginas de este libro. Prefiero instarles a leer detenidamente el mismo y a descubrir, como yo he hecho, aspectos profesionales y personales de alguna figura que conocía de referencia y que puedo ahora situar en el espacio temporal y social de los años que abarca este libro. Permítanme alguna pequeña referencia con significancia personal especial. Don José Ana Pérez Capote, del que hablaba mi abuelo, que también se llamaba José Ana, porque el doctor Pérez Capote fue su padrino de bautizo. O don Juan Fernández Fernández, personaje con resonancias más amplias que las puramente sanitarias, del que oí hablar mucho a mi padre. Tampoco quiero dejar de señalar algunas de las grandes figuras a las que tuve el honor de conocer. Don Manuel Morales, toda una referencia en el Valle, y que casi con total seguridad fue la figura que despertó en mí el interés por aprender este noble arte de saber medicina para ayudar a otros, aunque en aquel momento no fui consciente de esa poderosa influencia. O don Sarbelio Pérez Pulido, del que aprendí a distinguir los tonos cardíacos con el fonendoscopio en las aulas de la Facultad de Medicina y en su despacho del Hospital Universitario, y que en un viaje en avión de La Palma a Tenerife me comentó y me confesó que hacía un gran esfuerzo por controlar su miedo a volar, que él atribuía a un sentimiento atávico de inseguridad que acompaña al ser humano cuando cobra conciencia de que en el aire ese sustento sólido, ni siquiera líquido, está totalmente indefenso. También a don Alberto González, que me visitaba yo aún en la cuna, para tratarme de fiebres y catarros tan comunes en la infancia. Don Ibrahim Hidroindalesio, que frecuentó nuestra casa y con el que tras la visita médica mis padres hablaban de cultivo de plátanos o de política municipal. No puedo nombrarlos a todos, pero no quiero dejar de citar a don Antonio Pino Capote, figura relevante en el paso del pasado siglo, no solo por su faceta sanitaria, sino como personaje muy activo en la vida política y cultural del Valle. Fue el dentista de mi familia y luego he tenido la suerte de ser compañero de su hijo en el Hospital de la Candelaria. En el apartado de farmacias, la de don Conrado en Los Llanos fue durante muchas décadas un referente como oficina de farmacia y laboratorio de análisis. Especial lugar ocupa también en mi recuerdo la farmacia Jurado en El Paso. Conocí a don Miguel y a varios de sus ayudantes y mancebos en su establecimiento de la Plaza Vieja.
Allí descubrí qué era eso de la prueba de la rana para las embarazadas y los caramelos de violeta bañados en azúcar que alguna vez nos regalaban. Con su hijo Ricardo he mantenido una buena amistad. También quiero señalar a algunos de los más recientes miembros de este elenco, mis compañeros y amigos con los cuales he compartido aulas, nervios ante los exámenes y sobre todo ilusión en el camino profesional que cada uno hemos andado, desde los balbuceantes e inseguros comienzos para progresivamente ir asumiendo responsabilidades mayores en la toma de decisiones. La saga de los doctores Arroyo, Rafael, Juan Antonio y especialmente mi amiga Nieves Rosa. Los tres reúnen el compendio de profesionalidad, cercanía y servicio que los coloca en línea con las grandes figuras que prueban este libro. Asimismo, el doctor José Luis Pais, con quien tanto he compartido y que ya estaba predestinado a ser la figura relevante que hoy es, no en vano comparte genes con otro de los grandes del Valle, don José María Gaperito. Otro aspecto muy relevante es la historia de los centros de especialización. A lo largo de los años han sido pocos los edificios que se han erigido y dedicado a este menester. Hasta la segunda mitad del pasado siglo, el cuidado de la salud se centraba en la relación médico-paciente y en tratamientos ambulatorios. Pero especialmente a partir de finales de los 50, el desarrollo del conocimiento científico y las mejoras técnicas en la práctica del diagnóstico y el tratamiento médico, y especialmente el quirúrgico, hace imprescindible que la atención a los pacientes se realice en un entorno diseñado y dotado para ello, en el cual cobra importancia muy creciente el mundo de los cuidados para los cuales la profesión enfermera es esencial. En el recorrido histórico que don Osvaldo hace en su obra, tienen un papel destacado los pocos pero relevantes centros de internamiento que han existido y existen. El Centro de la Montaña y la Clínica de Don Adelto. No puede entenderse la historia de la sanidad del Valle sin estas dos instituciones. Dice el autor que la creación de al menos un centro sanitario con los recursos y accesibilidad para dar respuesta a las necesidades de hospitalización en la zona oeste de la isla continúa siendo una demanda no satisfecha. Coincidimos en este planteamiento. En un entorno con orografía compleja y comunicaciones que, aunque mejoradas, siguen marcando barreras, la creciente y comercialmente activa sociedad del Valle echa a faltar un recurso de este tipo. Afortunadamente en España, en nuestro siglo, la Administración Sanitaria descentralizada es la encargada de garantizar una atención sanitaria a la población. Sabemos que las decisiones sobre inversión y empleo de recursos son complejas y un determinado problema, cuando se analiza en profundidad, tiene aspectos que lo complejizan y que no son visibles a primera vista. Yo me permito, apoyándome en algunas de las conclusiones del libro, alzar la voz a favor de los habitantes del Valle. Es necesario un dispositivo solvente, accesible y técnicamente resolutivo. En segundo lugar, permítanme, quedan los aspectos de la propiedad o el modelo de gestión. La sanidad de acceso universal sustentada por impuestos es un bien a perpetuar, pero este derecho no necesariamente ha de sostenerse con una titularidad o gestión pública de los dispositivos. Modelos de colaboración hay muchos, y siempre que se garantice la efectividad, la eficiencia adecuada y resultados en salud comparables, el servicio puede prestarse con modelos de gestión o provisión diferentes. En este momento, este planteamiento pragmático y posibilista no goza de los parabienes de la opinión pública y sobre todo de la publicada, que en muchos casos obedece a criterios ideológicos. Pero quiero repetir aquí las palabras de don Osvaldo. Al enfermo le es igual que sea público o privado el centro que le atienda. Lo importante es que le curen lo mejor y más pronto posible. Y yo añado, garantizando una cobertura de costes con cargo a la hacienda pública a la que todos contribuimos. En un tiempo en que los cuidadores informales, mayoritariamente las mujeres en el seno de la familia, que históricamente han supuesto el soporte para la dependencia, no puedan asumir este papel, focalizar el interés en dispositivos que aúnen y den respuesta coordinada a aspectos sociosanitarios conjuntamente con prestaciones puramente sanitarias dentro de la misma estructura es una necesidad creciente en una sociedad que envejece rápidamente. Me atrevo a sugerir que centros erigidos con esta filosofía pudieran representar una punta de lanza de un nuevo ordenamiento de las políticas de atención a la salud. El ámbito geográficamente perfectamente definido y delimitado de una isla se me antoja el escenario perfecto para esta iniciativa. En las páginas de este libro es posible encontrar para el lector atento muchísimo más que lo expuesto en estas burdas palabras mías. En un devenir que desde el relato y enumeración de fechas y personas deja abiertas reflexiones para el futuro
que encierran más reflexiones y fuentes de inspiración. No quiero, para terminar, dejar de relatarles la potentísima capacidad evocadora de recuerdos y añoranzas que el libro de don Osvaldo tiene. Sumergirse en sus páginas trae a la conciencia de los que vivimos en ese escenario imágenes de personajes que aparentemente olvidados siguen estando refugiados en algún lugar escondido de la memoria, como el arpa de Becker en aquel desván. Recuerdos coloreados por la blanca barrera de nubes que trae el alisio coronando la cumbre nueva, la playa de Callaos de los Tarajales en la cual buscábamos lapas, o el café y la tertulia preñada de filosofía profunda y asuntos cotidianos bajo los laureles de la Plaza de los Llanos. Unos recuerdos de vida con estrechas relaciones humanas en una época en la que la charla y la convivencia no estaban condicionadas por el sobreuso de la tecnología deshumanizadora. En una época donde la palabra dada y el compromiso moral ocupaban un lugar central en el discurso familiar, de grupo y político. Unos años y una época en los cuales, y don Osvaldo es un perfecto exponente de ello, la autoridad venía dada por el compromiso y la coherencia, y no exclusivamente por el puesto. Un tiempo, en definitiva, en el cual la autoritas latina prevalecía sobre la potestas. Don Osvaldo, profesor Izquierdo, muchísimas gracias por esta magnífica, excepcional contribución al registro y mantenimiento de la historia de nuestro valle. Gracias, don José. Y seguidamente tiene la palabra el autor del libro, don Osvaldo Izquierdo Dorta. Estoy dando un respiro voluntariamente porque ha sido tan densa, brillante, profunda y extraordinaria la conferencia que creo que sería un delito por mi parte quitarles el sabor que les ha dejado. Señora vicedirectora, doña Nérida Arancel Torres, presentadores, don Juan José Afonso y don Francisco Pomares, señoras, señores, amigos, familiares y una de mis nietas. Buenas noches a todos. Gracias. Gracias por estar aquí. Sin la presencia de ustedes no tendría sentido esta ceremonia de presentación. Gracias a los miembros de la mesa por estar ahí. Las intervenciones de los tres han dado realce a este acto. Gracias, Juan José, por tu generoso, amplio y profundo trabajo. La generosidad es atributo de los espíritus grandes como el tuyo. Gracias, Paco, por tu permanente vocación de partero literario. Profesión la de partero, que ya dignificó hace un par de milenios Sócrates, al tomarla de su madre y aplicarla como método filosófico. Quiero manifestar también mi agradecimiento a todas las entidades que han hecho posible la publicación de este libro. Esto es, el Cabildo de La Palma, los ayuntamientos de Los Llanos, Tazacorte, El Paso y Editorial Idea. Asimismo, a todos aquellos que incorporaron sus voces al libro. Me refiero, claro está, a los prologuistas, don José María Brito Pérez y don Saúl García Mendieta, brillantes doctores en medicina, los dos, al autor de la introducción, don José León García, profesor universitario de Geografía, y también a los que han seguido de cerca y han apoyado el desarrollo de esta obra, especialmente don Pedro Bonoso González Pérez, profesor universitario de Historia, que nos habilita hoy con su presencia, habilita y gratifica. Por otro lado, quiero agradecer la actitud de todas aquellas personas que acogieron la primera edición del libro, con tal entusiasmo que se agotó
en pocas semanas, con lo que han dado lugar al privilegio, siempre es un privilegio en Canarias, como bien decía Paco, de una segunda edición revisada y ampliada. Ese creo que es el deseo de todos los que nos atrevemos con la escritura, al menos el mío, porque consciente de los errores que cometo, el tener la oportunidad de una segunda edición me da una satisfacción extraordinaria. Es un honor para mí, grande, volver a presentar un libro en este espacio ilustre y centenario, orgullo de los que nos sentimos canarios y amantes de la cultura. Recuerdo con añoranza que en el Ecuador del pasado siglo, cuando por primera vez visité este edificio, todavía formaba parte, aunque no docente, sino administrativa, de la Universidad de La Laguna. Considero que debo dar a todos ustedes una explicación, eso sí, muy somera, de la osadía que he tenido al escribir esta obra, del porqué de este libro. He venido investigando en 3 filones diferentes, 2 propios de mi medio profesional, en los que me he desenvuelto a lo largo de mi vida. Estos son la docencia y la literatura. Y un tercero totalmente ajeno a mi profesión, la historia de la medicina, de la que es muestra el libro que presentamos hoy. A la medicina le profeso respeto, admiración y agradecimiento. Es más, en más de una ocasión he confiado mi vida a cirujanos y me siento agradecido de haberlo hecho. Escribir un libro conlleva siempre atrevimiento. Y si el libro es de investigación, el atrevimiento se convierte en un ejercicio de alto riesgo. Es cierto que si los datos, los materiales con los que se construye una obra estuviesen todos a mano, fuesen totalmente fiables, la investigación no tendría especial relevancia. Sería una sencilla operación de cortar y pegar. Pero no es el caso. Aquí, en los 3 grandes temas que he señalado, los materiales se hallan dispersos. Son fragmentarios. Algunos se han perdido irremisiblemente y otros solo se pueden rescatar de la memoria, no del todo fiable de los informantes. No se trata de que yo dude de la veracidad de los informantes, no, ni mucho menos. Dudo de la memoria. Pongo en tela de juicio la precisión, la exactitud y la objetividad de la memoria, sobre todo cuando ésta intenta rescatar hechos muy lejanos en el tiempo. Ello obliga al que investiga a triangular la información, lo que no resulta siempre posible. Por todo lo dicho, el atrevimiento de escribir algo sobre investigación ha de ir siempre acompañado de mucha humildad, de la convicción de que una obra de investigación será, por su propia naturaleza, una obra incompleta, susceptible siempre de revisión y de mejora. Ante estos evidentes riesgos, la pregunta sería, ¿qué me ha podido impulsar al atrevimiento de la escritura, si soy consciente de todo lo que he dicho? Pues otra convicción, la convicción de entender que en el larguísimo periodo temporal, más de un siglo, que abarca esta narración, la situación generalizada de precariedad sanitaria en el Valle de Aridane se vio unas veces resuelta, otras atenuadas, otras paliadas, y si no al menos consolada por muchas personas que aportando cada una a su saber, mayor o menor, contribuyeron al bienestar de sus conciudadanos. Por ese motivo, esta investigación no se ha limitado a aproximarse a un solo sector de la sanidad, ni siquiera a unos pocos. Ha tenido el atrevimiento de ser un trabajo ambicioso. Ha procurado recoger todas las manifestaciones sanitarias, desde las más humildes hasta las más brillantes, de las más populares
a las más científicas, desde las parteras hasta los ginecólogos, de los sacamuelas a los odontólogos, de los curanderos a los traumatólogos. Este despliegue panorámico, sin duda más ilustrativo y más próximo a la realidad histórica, ha multiplicado los posibles errores, las carencias y las limitaciones de mi trabajo. Riesgo que asumo con la certeza de que solo desde el atrevimiento se puede avanzar en cualquier trabajo de investigación. Entiendo que sigue teniendo vigencia aquella hermosa máxima latina que dice mente sana en cuerpo sano. Al logro de esta aspiración, de esta doble aspiración, han contribuido a lo largo de la historia de la humanidad, en especial dos colectivos, el docente y el sanitario. Uno se ha ocupado de cuidar el cuerpo y otro de formar la mente. Uno y otro se han ganado el derecho a que se les recuerde, se les valore y se les agradezca la labor realizada. Mi aportación a la reconstrucción del generoso y solidario edificio de la historia de la sanidad en el Valle de Aridane es solo un minúsculo grano de arena, pero un grano de arena en una única y precisa dirección, en la del rescate, la valoración y el agradecimiento de todos y a todos los que han contribuido a formar esta hermosa historia. Señoras, señores, muchas gracias por su atención. Buenas noches. Bueno, yo quiero dar la enhorabuena a don Osvaldo. Me parece que tiene mucho mérito el que haya tocado un tema como la sanidad no siendo médico, que haya tocado el Valle de Aridane no siendo palmero y, sin embargo, ha abordado esas dos facetas. Me parece que ha hecho un trabajo generacional muy interesante, de todos los médicos y sanitarios que han pasado por la zona de esta zona de La Palma. Y enhorabuena, Osvaldo. Es un honor haber estado aquí presentando, dado que el tema me toca un poquito de cerca. También quiero felicitar a Juan José por la magnífica presentación que nos ha hecho de este libro y a don Francisco Pomares agradecerle su presencia y el que siga dando salida a todo este tipo de libros. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta al autor. Si alguien de la sala quiere preguntarle algo. ¿Es posible? Sí. El autor está dispuesto. ¿Hay alguna curiosidad o algo que quieran saber? Bueno, pues entonces damos por finalizada. Agradecerles a todos la presencia esta tarde en esta casa. Buenas tardes a todos.